Después del armado de listas en la provincia de Buenos Aires para las elecciones de septiembre, se desató una crisis en el triángulo de hierro de poder. También el armado opositor dejó heridos en el camino. Para hablar de estos temas y el escenario político, estamos en comunicación con Hugo Aime, analista político. Hugo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hablábamos de heridos. ¿Dónde hubo más heridos? ¿En el oficialismo o en la oposición? Me parece que hay heridos en los dos lados, ¿no? Porque en el caso del peronismo está en una discusión interna que no está resuelta después de lo que fue el mal gobierno de Alberto Fernández y al haber perdido la elección, ¿no? Ahí hay tres sectores, digamos, está la Cámpora que tiene una idea de lo que pasó, Kicillof que tiene otra y Massa que tiene otra. Y obviamente eso, digamos, hoy se logró una unidad porque están tratando de tener una política defensiva hacia la provincia, pero las contradicciones internas no están resueltas. Me parece que en el caso del oficialismo, que está intentando armar una fuerza política nueva, bueno, lo que estamos viendo son los problemas de coherencia, digamos, en esa fuerza, ¿no? Porque lo que estamos viendo es, mi punto de vista, un sector que para armarse políticamente se arma totalmente como una casta, y el sector, digamos, que fue como ideólogo, digamos, de esta idea del outsider, es el que queda afuera, ¿no? Que es la gente de Caputo y claro, las fuerzas del cielo. Hugo, O sea, que lo que están diciendo, mirá, me parece que te estás equivocando en lo que estás armando. Ajá. Bueno, bien, estamos hablando con Hugo Aime, que es analista político, una persona que toma el pulso desde hace mucho tiempo de lo que ocurre en las campañas electorales, hasta muy pocos días antes de que se produzca una elección. Y obviamente estamos haciendo un seguimiento de cada uno de los sectores. Si bien hay unas cuantas alianzas en la provincia de Buenos Aires, el tema no es solamente septiembre, sino cómo este tipo de situaciones van a proyectar. Si esta fue, Jorge, la interna en septiembre, imagínate lo que puede llegar a proyectar toda esta situación rumbo a octubre. Por eso le quiero preguntar a Hugo ahora, ¿qué es lo que pasa en la reconfiguración de poder en lo que conocíamos como el triángulo de hierro? Vos recién decías que el sector de Caputo, Santiago Caputo y sus fuerzas del cielo no fueron muy bien tratados en el armado de listas. Ahí la virome de Karina Milei ha sido hasta acá implacable. ¿Se reconfigura la geometría del poder en la Casa Rosada? Bueno, eso lo sabrá la gente que está en el triángulo. Lo que está claro es que hay dos conceptos diferentes, ¿no? Karina Milei y los Menem con la idea de me llevo todo puesto, desde el punto de vista político, no me importa la existencia de los gobernadores. Y Caputo que está diciendo, mirá, me parece que esto es paso a paso, que no podés meterte en las provincias queriéndote quitarle el poder a los gobernadores y después querer negociar en la Cámara de Diputados y de senadores, ¿no? Entonces me parece que si yo lo veo objetivamente, el gobierno está pensando que va a tener una victoria aplastante. Yo tiendo a creer que va a tener una victoria razonable, pero que puede perder en muchas provincias, aunque gane la elección nacional. Y eso no lo salvaría, perdón, y eso no lo salvaría ni siquiera el rol de Guillermo Franco, que de pronto ha aparecido como el gran dialoguista dentro del gobierno. ¿Cuáles son las provincias que vos ves? No lo puede salvar. No lo puede salvar. ¿Por qué? No lo puede salvar, porque si usted lo que hace es en Tucumán o en cualquier provincia o en Salta, lo que usted hace es armarle una lista alternativa al gobernador, ¿usted qué cree que va a hacer el gobernador? Armar su propia lista y ganar la Libertad Avanza. Y bueno, ¿cómo lo salva Franco eso? Bueno, tiene una muñeca muy importante. Después será un proceso de negociación, pero ya estamos hablando de los últimos 2 años del gobierno, ¿no? Entonces yo digo, una cosa es que el gobierno aplaste, y otra cosa, que pierda en 10 o 12 provincias, aunque gane la elección nacional, con lo cual la reconfiguración de la oposición va a ser mucho más simple. Ya que yo no, digamos, por más digamos, muñeca que pueda tener Francos, usted entra en una nueva etapa en términos de las demandas económicas
que va a tener la población respecto al gobierno nacional. Hoy, si uno lee, digamos, las noticias económicas, para parar el dólar están con tasas del 80%, ¿no? Así es. Entonces, si lo que vamos a entrar es una, digamos, en una población que no llega a fin de mes y que tiene el mismo votante de Milei, que dice, yo no llego a fin de mes, tuve que cambiar mis hábitos, me estoy endeudando, pero tengo fe que esto va a cambiar. Bueno, pero si eso no cambia en 4 o 5 meses, yo creo que por más que usted tenga muchos diputados y senadores, cuando el clima de opinión pública se dio vuelta, eso no resuelve nada, ¿no? Ahora, frente a esto, ¿quién tiene más que perder? ¿El oficialismo, que estrena prácticamente partido, o la oposición, en este caso el peronismo, con acuerdos que no reflejan una cohesión, digamos, no reflejan un partido armónico y unificado? Lo que pasa es que el peronismo es eso, el peronismo es lo que dijimos al comienzo, un partido o un movimiento que no logra redefinirse con claridad. Con lo cual, por eso, digamos, el peronismo lo que está haciendo es defenderse, no está con una propuesta alternativa. Y hay que ver si la propuesta alternativa viene, uno diría, del viejo peronismo, o empieza a haber otros actores sociales que empiezan a pensar alternativas políticas diferentes. Porque no en vano usted tiene 24 gobernadores que están diciendo esta política financiera del gobierno... se le olvidó la palabra producción y trabajo, ¿no? ¿Quién gana? Entonces, yo creo que se está simplificando la lectura de lo que está sucediendo en la Argentina. Bueno, y en este sentido, vamos a ir a lo profundo. ¿Qué elementos son los que están en la cuerda floja o aquellos en los que, por lo menos en un hipotético semáforo de la política y de la economía, nadie debería dejar de mirar, oficialistas y opositores? A mí me parece que hoy, digamos, la Argentina, después de las elecciones, se va a debatir entre un proyecto productivista, que lo van a llevar adelante muchos, digamos, peronistas y no peronistas, digamos, porque usted lo tiene, si usted lo escucha a Nacho Torres, es como que yo lo estoy recitando, y de peronista tiene muy poco Nacho Torres, ¿no? Claro, pero ¿quién lidera, no? Me parece que la Argentina va a entrar en otra discusión. ¿Quién lideraría? ¿Quién sería el líder de esa alternativa? ¿Quién sería el líder? Porque eso, mire, la bola de cristal no la tengo. O sea que no le puedo contestar. No, eso, como tampoco Milei podía suponer que iba a ser presidente en 2021 y lo fue en el 2023. ¿No? Claro. De haber habido paso, se hubiera evitado la desprolijidad de lo que ocurrió el fin de semana pasado. Cortes de luz y... Pero sí, bueno, es cierto, pero bueno... finalmente la política termina ordenándose siempre y con paso o sin paso las contradicciones políticas siguen existiendo, ¿no? Así que me parece que es cierto que hubiera sido más prolijo, pero habíamos tenido una brutal pelea en las PASO, ¿no? Y estaríamos hablando de la brutal pelea en las PASO, ¿no? Me parece que la Argentina, digamos, va a entrar en una discusión, porque digamos, hasta ahora ¿qué tenemos? Un outsider, un partido político alternativo que es el peronismo y un partido en destrucción, digamos, que es el PRO. Pero una vez que terminemos este proceso electoral vamos a tener dos fuerzas políticas, el peronismo y la Libertad Avanza. O sea que la Libertad Avanza ya va a ser parte del sistema, porque hasta ahora podía decir somos outsiders, no tenemos gente. Entonces, bueno, como se va a entrar en una nueva dinámica, hay que ver cuál es la... Si no viene otro outsider, se los lleva a los dos puestos, ¿no? Ahora, outsider no tanto de aquí en adelante, ¿no? Porque por lo visto, la forma de armar las listas, las conversaciones, los incluidos, los excluidos. Ahora, ¿qué rol cree usted, Hugo, que va a jugar y juega ya de alguna manera el jefe de gabinete, Guillermo Franco, que en algún momento fue muy cuestionado por el presidente y en otro le levantaron la mano de ganador? Dentro del gobierno también digo esto, ¿no? Gestionar 2 años no es una cuestión menor. Bueno, depende de las decisiones políticas del gobierno, ¿no? O sea, y también depende para mí de lo que va a suceder, cuál sea el resultado electoral, ¿no? Porque si el resultado electoral es lo que está diciendo Milei, digamos, y Karina, y los Menem, si vamos a arrasar,
Entonces, con la idea de arrasar, el jefe de gabinete habló de que va a tener 90 diputados y como 15 senadores, ¿no? Entonces, si se le da ese panorama, y yo creo que va a haber muy poco diálogo con las provincias. En cambio, si el panorama que sucede es la que yo le estoy pintando, en donde aunque el gobierno gane, pierdan unas cuantas provincias, la función de Francos va a ser mucho más importante, ¿no? Muy bien. Es Hugo Aime, es analista político, conoce la política argentina, el derecho al revés, esa mirada puesta especialmente en las campañas en el tiempo preelectoral. Hugo, agradecemos mucho esta conversación que esta noche tuvimos en Noticias a las 20:30. Creo que vamos a tener mucha tela para cortar de aquí hasta octubre y luego. Así es que será hasta la próxima vez. Gracias. Ok, chao, gracias.